Compitiendo inmediatamente por bienes raíces centrales, este peón abre líneas para el desarrollo del alfil e insinúa una base posicional sólida. Disputar inmediatamente el centro establece la igualdad y prepara para un juego dinámico de peones. Desafiar al peón central abre inmediatamente líneas críticas y crea desequilibrios dinámicos de peones que explotar. Al solidificar la cadena de peones central, las negras adoptan un desarrollo flexible que prepara para una sólida expansión en el flanco de dama y un juego equilibrado. Desarrollar el caballo refuerza el control central y prepara el enroque en el flanco de rey, apuntando a una estructura de peones sólida. Al solidificar la cadena de peones, este movimiento prepara para desarrollar piezas y resistir la expansión central, fomentando una estructura defensiva sólida. Al desarrollar el caballo hasta una casilla natural, este movimiento refuerza el control central y prepara para el enroque, reforzando la estructura de la cadena de peones. Desarrollar el caballo hasta su casilla natural fortalece el centro del peón y lo prepara para el enroque en el flanco de rey, alineándose con los principios de apertura clásicos. Desarrollar el alfil aquí ofrece una presión potencial sobre la estructura de peones del flanco de dama de las negras y prepara para una mayor expansión central. Desafiar la influencia del alfil obliga directamente a las blancas a decidir su destino, abriendo potencialmente líneas para el desarrollo futuro del flanco de rey o creando una ubicación incómoda de las piezas. La retirada del alfil preserva su influencia en la diagonal larga, preparándose para disputar el espacio central y ofreciendo una retirada defensiva si es necesario. Capturar el peón en C4 soluciona inmediatamente la presión central de las blancas y apunta a abrir líneas para el contrajuego, aunque concede la iniciativa y requiere un desarrollo cuidadoso de las piezas para evitar quedarse atrás. Aprovechar el espacio central se vuelve primordial. El peón de E4 avanza para desafiar la estructura de peones de las negras y abrir caminos para el alfil de casillas claras. Abrir el flanco de rey de manera tan agresiva aquí, G5, crea inmediatamente una herida abierta en la estructura de peones de las negras, lo que convierte al rey en un objetivo principal para las piezas atacantes de las blancas. Este empujón de peón altera drásticamente el esqueleto del peón, sacrificando la integridad estructural por una iniciativa fugaz, que probablemente conducirá a graves complicaciones defensivas en el futuro. Retirar el alfil a G3 reposiciona estratégicamente la pieza, asegurándola de un mayor acoso y preparándose para mirar el flanco de rey, al mismo tiempo que se refuerza la defensa del peón central de E4. Al adoptar la táctica, las negras sacrifican audazmente un peón para apoderarse de un puesto avanzado de mando para el alfil y abrir una diagonal para la dama. Un contraataque audaz destinado a alterar la armonía central de las blancas y crear un contrajuego dinámico en el flanco de dama. Al recuperar el control de esa casilla crucial E4, el alfil se retira, ofreciendo un respiro temporal pero reforzando estratégicamente la estructura central de peones de las blancas. Esto crea una base más sólida, con el objetivo de capear la expansión del flanco de dama de las negras y prepararse para posibles rupturas de peones más adelante en el juego. Desarrollar el alfil en una diagonal larga tiene como objetivo presionar el centro de las blancas y prepararse para el enroque, un paso lógico después de solidificar la cadena de peones del flanco de dama. Este movimiento, que agudiza el empuje central, unifica a la dama con la ambición del peón, preparándose para desencadenar un asalto a la estructura de peones del flanco de dama de las negras. Desarrollar el caballo hasta D7 añade otro defensor a la casilla E5, reforzando sutilmente la estructura central de las negras y preparándose para posibles avances de peón. B4, aunque también obstruye ligeramente la visión de la dama del flanco de dama. Fortalecer la seguridad del monarca ahora libera piezas para un ataque central agresivo. El caballo negro se aventura hacia el flanco de dama, desafiando el aparentemente sólido centro de peones de las blancas, una maniobra audaz que apunta a interrumpir el desarrollo del flanco de dama de las blancas y potencialmente explotar el flanco de rey algo expuesto. Al desatar un potente ataque de peón, las blancas se enfrentan al peón D6, con el objetivo de interrumpir el desarrollo armonioso de las negras y potencialmente abrir líneas hacia el monarca enemigo. Este avance agresivo busca explotar la ligera sobreextensión de la estructura de peones del flanco de dama de las negras, creando una brecha que podría convertirse en una ventaja posicional significativa si las negras no pueden resolver la tensión favorablemente.
La naturaleza centralizadora del movimiento también prepara una mayor actividad de piezas, abriendo potencialmente la columna electrónica o creando oportunidades en el flanco de dama. Cambiar el caballo activo despeja el camino para la dama negra, pero sacrifica la importante presión diagonal del alfil, una concesión dada la estructura de peones del flanco de dama y las piezas centralizadas de las blancas. Desbloquear la columna F para tu torre es el premio estratégico inmediato aquí, ofreciendo un vector de asalto directo hacia el vulnerable flanco de rey de las negras y creando una línea abierta dinámica que previamente estaba bloqueada. Esta recuperación de peones altera fundamentalmente la estructura central de peones, obligando potencialmente a las negras a adoptar posturas defensivas creando un peón aislado en G3 o dictando los avances de los peones negros. Observe cómo esta captura aparentemente simple crea posibilidades tácticas inmediatas y exige atención de las piezas negras, liberando potencialmente sus piezas para una acción más agresiva. Al salir de la escaramuza en el flanco de rey, las negras vuelven a anclar su alfil en una diagonal más robusta, observando una posible presión sobre la masa de peones centrales de las blancas y preparándose para futuras dinámicas de la columna D. Precisamente en la encrucijada de la oportunidad táctica y el riesgo posicional, las blancas enfrentan decisivamente los ataques de peón algo especulativos de las negras con un contundente sacrificio de peón, con el objetivo de romper el frágil escudo de peones que protege al rey negro. Esta medida no se trata solo de intercambio material, se trata de abrir líneas vitales para las piezas blancas y crear presión inmediata sobre el subdesarrollado flanco de dama de las negras, lo que podría conducir a un poderoso ataque en el flanco de rey si las negras no tienen cuidado. Aceptar los peones doblados en la columna F indica un compromiso con la apertura de líneas, aceptando una estructura de peones potencialmente comprometida a cambio de un juego activo de piezas y el control del centro. Las blancas toman la iniciativa avanzando el peón E, con el objetivo de alterar la estructura de peones negras y obtener más control sobre el centro, al mismo tiempo que crean posibles vías de ataque hacia el flanco de rey. El rey negro, ahora enrocado, encuentra un refugio más seguro, pero la estructura de peones en el flanco de rey parece dañada permanentemente, lo que podría crear debilidades a largo plazo. Al desbloquear la columna D para una presión inmediata, Rad 1 apunta a activar la torre en una columna abierta central, desafiando directamente la seguridad del rey negro en medio de la tormenta de peones del flanco de dama. La reina se reposiciona en la fila central, preparándose para disputar el control de esa importante avenida y potencialmente ofrecer apoyo al flanco de rey si la tensión allí aumenta. Liberar a la dama a G6 apunta inmediatamente al vulnerable rey de las negras, creando amenazas inmediatas de mate y forzando concesiones mientras se explotan las casillas oscuras debilitadas alrededor del monarca enrocado. Un audaz esfuerzo de reagrupación, cambiando a la dama a una postura más defensiva, con el objetivo de consolidar el asediado flanco de rey y anticipar la presión creciente a lo largo de la columna D, mientras que la dama blanca ahora proyecta una sombra siniestra sobre los peones centrales de las negras. Una audaz redirección de la energía de la dama, pasando de un asalto directo al flanco de rey a una maniobra más fluida y centralizadora, buscando dominar las casillas claras y prepararse para un potencial empujón del peón central o un ataque coordinado en el flanco de dama. El reposicionamiento de la reina aquí ofrece un breve respiro, pero es una calma precaria antes de la tormenta. Los sacrificios de piezas en el flanco de rey han abierto líneas críticas, y el rey negro, aunque enrocado, ahora se encuentra incómodamente expuesto al avance de los peones y el alfil de las blancas. El caballo en H5, después de haber desempeñado su papel en la alteración de la estructura blanca, ahora parece algo fuera de juego y vulnerable a nuevos avances de peones. Al lanzar una agresiva tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas desafían inmediatamente el refugio relativamente seguro de las negras, con el objetivo de abrir líneas antes de que el oponente pueda consolidar su estructura defensiva. Firmar el control sobre la crucial columna F parece ser la prioridad inmediata, ya que las torres ahora se convierten en jugadores activos en la subsiguiente escaramuza central, insinuando un potencial ataque ofensivo o una reorganización defensiva destinada a salvaguardar al rey. Abrir la columna H ahora es una apuesta decisiva, que obliga a las negras a afrontar el peligro inmediato para su rey en lugar de continuar su expansión en el flanco de dama.
Al abrir esa columna H, las negras adoptan un camino agudo y de doble filo donde las escaramuzas tácticas se vuelven primordiales. Al desatar una tormenta de peones contra el rey enemigo, las blancas fuerzan una confrontación, con la esperanza de abrir el flanco de rey para un ataque rápido y alterar la sólida estructura de peones de las negras que se ha construido. La torre desatada en F4 inyecta caos en el tablero, alterando la meticulosamente construida cadena de peones centrales de las blancas y exigiendo atención inmediata. Esta colocación agresiva, si bien ofrece contrajuego, también expone al rey a posibles peligros futuros si el ataque falla. Al soltar la dama, las blancas buscan alterar la estructura del flanco de dama de las negras y explotar los peones debilitados del flanco de rey, creando posibilidades tácticas inmediatas y una posición compleja y desequilibrada. Llevar el caballo a F8 es una maniobra curiosa, esencialmente una retirada estratégica para reagruparse y apuntalar el flanco de rey, una clara indicación de la postura defensiva de las negras después del agresivo empujón del peón y el posicionamiento de la dama de las blancas. Este caballo, que había sido expulsado antes, ahora busca refugio y una ubicación más sólida, preparándose potencialmente para un reingreso posterior o simplemente para defender casillas vulnerables. Es un movimiento silencioso, que prioriza la seguridad sobre el contrajuego inmediato, pero abre líneas para otras piezas y permite a las negras consolidar sus fuerzas. La posición es actualmente muy tensa, y el reposicionamiento de este caballo influirá en cómo las negras pueden absorber la presión de las blancas sobre el flanco de dama y las columnas centrales. La dama se reposiciona agresivamente, con el objetivo de explotar al expuesto rey negro, mientras simultáneamente prepara una posible reagrupación de otras piezas para amplificar la presión sobre el flanco de rey. La retirada del caballo a H7, aunque parezca pasiva, es un intento sutil de desviar la pieza hacia una casilla más activa, tal vez F6 o G5, para apoyar al asediado flanco de rey. Consideremos las implicaciones para la estructura de peones en el flanco de rey. Los peones avanzados de las blancas en las columnas F y E crean una poderosa cuña central y las piezas negras deben trabajar en armonía para alterarla. La tensión generada por la dama y la torre blancas en la columna G es palpable, y el rey negro se siente cada vez más expuesto. El viaje de este caballo podría ser una maniobra defensiva crucial o un preludio de una salida de contraataque, dependiendo de cómo respondan las blancas a este cambio posicional. Al soltar las torres, las blancas buscan abrir el flanco de dama y explotar la estructura comprometida, con el objetivo de crear baterías poderosas contra el rey negro, que se siente cada vez más expuesto en su casilla actual. La maniobra de la dama hacia F7 parece apuntar a reforzar el peón central y potencialmente preparar un futuro avance por el flanco de rey, aunque deja a la torre en D6 bajo una presión significativa. Las negras están tratando de consolidarse, pero el material en el flanco de rey se siente un poco flojo. Abrir una columna para su torre con un sacrificio real, forzando un intercambio de dama que desentraña la estrecha posición de las negras y se simplifica en un final prometedor para las blancas. El intercambio de damas precipita un cambio estructural, que inmediatamente pone de relieve la debilidad de la cadena de peones negras en el flanco de rey y el potencial de la columna F abierta para las torres blancas. Sondeando el vacío central, el caballo busca casillas activas, con el objetivo de alterar la estructura defensiva de las negras y explotar cualquier debilidad persistente alrededor del rey enrocado. Las negras pretenden liberar su posición, desafiando el control central de las blancas y creando un potencial contrajuego en el flanco de dama. Esta maniobra es un intento de liberarse de la postura defensiva pasiva. Al empujar el peón C, las negras buscan ganar espacio y potencialmente activar sus piezas del flanco de dama, particularmente la torre en A8 que ha sido marginada. El desafío para las negras será coordinar estas líneas recién abiertas antes de que las blancas puedan explotar al rey negro ahora expuesto. La absorción del caballo en G5 altera fundamentalmente la estructura de peones, creando un peón pasado en la séptima fila para las blancas, lo que requerirá una vigilancia constante por parte de las negras, y simultáneamente abriendo la columna F para las torres blancas, lo que podría conducir a una presión decisiva contra el rey negro, ahora un poco expuesto en su casilla actual. El regreso del caballo a su propio campamento en G5 marca una retirada estratégica, con el objetivo de reagruparse y solidificar las defensas después de un período de juego agresivo que dejó la estructura de las negras algo comprometida.
Es un intento de restablecer la armonía de las piezas y prepararse para posibles maniobras defensivas o un contraataque más paciente, reconociendo que las escaramuzas tácticas inmediatas no han dado una vez. Al desbloquear la diagonal del alfil para la dama, este intercambio de piezas apunta inmediatamente a tomar la iniciativa y crear oportunidades de ataque en el flanco de rey, forzando una reacción dinámica de las negras. El cambio en F1 es un intento desesperado de simplificar, pero en última instancia conduce a un final perdido para las negras. Las piezas blancas están tan bien coordinadas y son tan amenazantes, particularmente el caballo avanzado en G5 y la torre dominante en D6, que cualquier simplificación solo sirve para acelerar la victoria de las blancas. El rey negro está notablemente expuesto después del empujón del peón G5, y las blancas ahora explotarán implacablemente las columnas abiertas y la debilidad en torno al monarca negro, probablemente con un avance decisivo en el flanco de rey. La configuración actual de la pieza insinúa una conclusión rápida y brutal. El rey ahora escapa de su estrecha posición y se mueve hacia el corazón del tablero, listo para participar en las próximas escaramuzas. Al tomar la iniciativa, las negras inmediatamente recuperan el material perdido durante el agresivo avance del peón de las blancas, con el objetivo de simplificar la posición y explotar la recién abierta diagonal hacia el rey de las blancas. Liberar la torre de su puesto defensivo ahora le permite embarcarse en un gran recorrido, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y crear potencialmente nuevas vías de ataque contra el rey negro, algo expuesto. Las negras audazmente arrebatan un peón, con la esperanza de desestabilizar el flanco de dama de las blancas, pero esto deja a su propio rey peligrosamente expuesto y concede un importante espacio central. Abrir el flanco del flanco de dama con el avance del peón indica una intención de expandirse agresivamente en ese lado del tablero, con el objetivo de crear un peón pasado o explotar las debilidades en la estructura de peones de las negras, lo que potencialmente conduciría a una mayoría en el flanco de dama. Asegurar el peón en el flanco de dama antes de seguir atacando parece prudente, evitando el contrajuego inmediato en ese flanco y consolidando la posición. El reposicionamiento de esta torre disputa activamente la ahora abierta columna C, con el objetivo de explotar la estructura potencialmente débil en torno al rey negro. Sacrificar la torre en F8 ofrece una oportunidad dinámica para alterar el dominio del flanco de dama de las blancas, con el objetivo de intercambiar piezas y simplificar hasta lograr un final más manejable, aunque requiere un cálculo preciso para evitar caer en un escenario de ataque descubierto. Liberando al rey de su escudo protector de peones, las blancas se aventuran audazmente hacia el centro, con el objetivo de activar las piezas restantes y potencialmente crear un peón pasado en el flanco de dama. Al sacrificar audazmente un alfil, las negras intentan perturbar el caballo centralizado de las blancas y abrir líneas hacia el rey, apostando por la actividad potencial de las piezas restantes en el caos resultante. Al liberar un peón para apoderarse de territorio en todo el tablero, las blancas pretenden romper la floreciente cadena de peones de las negras y perturbar su estructura, abriendo potencialmente líneas de ataque o creando peones pasados. Al aceptar finalmente el peón ofrecido, el rey negro queda ahora expuesto en las casillas oscuras, consecuencia de las concesiones posicionales anteriores. Obtener el peón abre la columna B para tu torre, creando una amenaza inmediata de penetración hacia el aún vulnerable rey negro. Esta toma de peón, aunque aparentemente simple, inyecta nueva vida a la posición de las blancas al obligar a las negras a reaccionar ante un peligro concreto, interrumpiendo potencialmente su propio contrajuego en desarrollo. El equilibrio material ha cambiado y la actividad posterior de su torre en la columna abierta podría resultar decisiva en el final del juego. Desbloquear el peón C pasado exige atención inmediata, ya que su avance crea un potencial dinámico significativo y altera la estructura de peones de las blancas. La reubicación de la torre establece una barrera formidable, cuyo objetivo es escoltar al peón distante hacia adelante y al mismo tiempo amenaza con cortar la cadena de peones de las negras de su apoyo defensivo. La estructura de peones alrededor del rey negro es un verdadero desastre después de los recientes intercambios. Ese peón en E6 está suelto y la torre en la sexta fila es increíblemente activa, presionando constantemente el flanco de dama. Las negras realmente necesitan movilizar a algunos defensores, y este levantamiento de torre a E8 es un intento de hacer justamente eso, traer una nueva pieza a la refriega, pero se siente como una medida desesperada contra la abrumadora presión de las blancas.
El reposicionamiento de la torre tiene como objetivo explotar al rey negro expuesto y potencialmente crear un peón pasado en la columna C, un objetivo clásico de final de juego. Reactivar el alfil en la casilla B2 inicia un fascinante ballet de finales, cuyo objetivo es explotar el recién creado peón C pasado y alterar las piezas coordinadas de las blancas. Liberar un caballo a su puesto avanzado en H7, una maniobra estratégica que abandona momentáneamente sus deberes defensivos para mirar al rey negro expuesto y alterar la estructura de peones, creando potencialmente debilidades que pueden explotarse más adelante. El redespliegue del alfil a E6 abre una diagonal para que la torre se active en la séptima fila, una posición codiciada en el final. Reactivar al rey para centralizar la influencia después de una larga expedición de torres parece una reevaluación prudente de las prioridades, con el objetivo de reforzar las capacidades defensivas del monarca en medio de este tablero repentinamente fragmentado. Un intento audaz de alterar el control establecido por las blancas sobre la columna C, pero que potencialmente deja al rey negro sintiéndose bastante expuesto. La ruta de escape del rey ahora está completamente expuesta mientras las blancas despejan el camino para potencialmente cazar a los peones restantes. La captura del alfil finalmente desenreda el tablero, transformando un flanco de dama desordenado en un campo de batalla despejado donde la torre blanca ahora se enfrenta al peón solitario. Un último alfil reposicionándose para controlar las casillas claras, con el objetivo de evitar que el rey negro encuentre un respiro. La retirada del alfil al flanco de dama tiene como objetivo desenredar los peones pasados de las blancas y potencialmente desafiar a la torre en la columna abierta, un reposicionamiento crucial para la fase final.